Me había olvidado de comer 3 días seguidos. No había comido absolutamente nada. Solo me tomaba un café al salir de mi casa y pasaba desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en mi casa, en la universidad. Y cuando me daba cuenta no había comido absolutamente nada. Y caí. Ese fue mi golpe más bajo. Estaba haciendo algo que yo amaba, algo que a mí me apasionaba, ayudar mucho a las personas que en verdad lo necesitan, pero no me di cuenta que la que necesitaba yo en ese momento fui yo. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Voces de Impacto Positivo. El día de hoy tenemos a dos invitadas que vamos a hablar sobre la dirigencia universitaria. Una de nuestras invitadas especiales, que es licenciada en Negocios Internacionales, es maestrante en Administración Pública por la Universidad Pontificia Universidad Católica de Manabí. Ha desempeñado cargos como coordinadora zonal 3 de jóvenes del movimiento Juan 23, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la PUCE de Manabí, periodo 2021-2023. Ha sido secretaria y tesorera de la Fundación Amacilia Ignacia Mera Cuenca, periodo 2021-2023. También ha sido presidenta de la Fundación Amacilia Ignacia Mera Cuenca en el periodo 2024. Y además, como secretaria de la JCI Puerto Viejo 2024. Tiene 25 años y ella es Sheila Graciela Cedeño Gavilán. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sheila Cedeño. La verdad estoy muy orgullosa de estar aquí, muy feliz de compartir mi experiencia dentro de la dirigencia estudiantil. Bien, y nuestra segunda invitada, ella es abogada de los tribunales del Ecuador, maestrante en Derecho Procesal y Litigación Oral por la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, tiene un diplomado internacional en formación de consultor político con mención en Administración Pública, diplomado en Liderazgo, Inclusión Social y Acceso a Derechos avalado por la Organización de Estados Americanos. En el ámbito del liderazgo se ha desenvuelto como coordinadora de diversos grupos juveniles, organizaciones y fundaciones sociales. Recientemente dejó su cargo como presidenta de la Asociación Estudiantil de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Emprendedora, altruista, joven aprendiz, autodidacta y muchas cosas más. Bienvenida, Erika Moreira. Muchas gracias. Mi nombre es Erika Moreira. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a ustedes por este espacio y la invitación a compartir un poco sobre la experiencia que viví durante la dirigencia universitaria. Bien, como lo decíamos al inicio, este capítulo va a tratar sobre la dirigencia universitaria, el liderazgo universitario, pero antes de eso queremos preguntarles tanto a Erika como a Sheila, ¿qué las vuelve una voz de impacto positivo? No sé si empezamos por Erika. Sí, claro. A nosotras nos vuelve y nos convierte una voz de impacto positivo, sobre todo la forma en cómo hemos inspirado a muchos jóvenes de nuestra provincia a realizar proyectos, a fortalecer sus habilidades y capacidades intelectuales y también a fortalecer ese liderazgo que muchos de nosotros ya tenemos innato en nuestro ser. Sheila, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, yo me acuerdo hace muchos años que yo empecé a estudiar la carrera de Comunicación Social. Yo decía cada vez que me preguntaban que por qué estaba estudiando esta carrera, que yo quería estudiar Comunicación Social porque quería ser la voz de los demás. Me di cuenta, lamentablemente, que esa carrera no era para mí. Me cambié de universidad, me cambié de ambiente, me cambié de sitio y me di cuenta que en verdad quería ser la voz de los estudiantes. Oye, yo en verdad estaba tratando de aguantar la presión del bicho. Lamentablemente me di cuenta que la carrera de Comunicación Social no era lo mío. Cambié de espacio, cambié de ambiente, cambié de amigos, cambié de un entorno más que nada profesional y me di cuenta que quería ser la voz de los estudiantes para alentarlos tanto personal como profesionalmente. Está muy bien eso, pero quiero decir algo ahí. El hecho de que, por ejemplo, tú te cambiaste de carrera y yo también me cambié de carrera. Pero, digamos, no es lamentable el cambiarnos. Lamentable hubiera sido haber estado en un lugar que no nos gustaba o que no queríamos en un futuro. Y fue favorable a la final que, mira, sí, ya estás en una maestría que tú, estás en el camino que tú quieres. Claro, precisamente, y a lo que decía Sheila, va el punto, ¿no? Que lo importante es ser una voz. Ese es el primer paso, ser una voz. Y creo que ambas, desde su experiencia como en la dirigencia, generaron esa voz, ¿no? Tú decías, estudiaba comunicación para ser una voz, pero no era necesario estudiar comunicación para ser esa voz a lo que te refieres, ¿no?
que creo que cada uno de nosotros en diferentes aspectos ha podido reflejar ese impacto positivo a través de nuestras voces. Por eso era precisamente el tema de la pregunta, de decir cuál es la razón por la que ustedes se consideran o creen que las consideren una voz de impacto positivo. Y muchas veces nosotros no reconocemos si eso es lo que verdaderamente queremos en un futuro, porque supongo yo que Sheila, tanto como yo, no nos imaginábamos ser en algún momento dirigente estudiantil o ser la vocera de nuestros estudiantes para representarlos en su toma de decisiones, en sus problemáticas. Entonces para nosotros también es un impacto positivo en nuestras vidas porque de alguna forma nos permitió como desenvolvernos en el ámbito académico y descubrir cuál era nuestro fuerte. O sea, ambas coinciden de que no estaba en sus mentes llegar a ese espacio de representación estudiantil. No, la verdad yo ni siquiera fui presidenta en el colegio, o sea, no tenía nada que ver. Todo el mundo se sorprendió cuando dije, bueno, quiero ser la presidenta de la universidad. Me dijeron, ¿cómo así? Tú ni siquiera eras la presidenta del curso. Pero me di cuenta que a la final era algo en lo que me sentía muy cómoda, me sentía muy conmovida. Era un espacio, era un momento donde yo me iba a encontrar a mí misma y tuve el apoyo de muchas personas y la verdad fue como que a darle y así salió y gracias a Dios todo salió bien. Justamente eso era lo que les quería preguntar, que básicamente qué fue lo que les motivó para empezar la dirigencia universitaria en específico. Bueno, yo recuerdo que cuando yo ingresé a la dirigencia universitaria, cuando yo ya me postulé para presidenta, ni siquiera estaba en Puerto Viejo, estaba en Santo Domingo con mi hermana porque allá vivía ella. El proceso era sumamente tedioso porque para tú postularte como presidenta necesitas tener una cierta cantidad de firmas. El inconveniente era que yo no estaba con la gente, era pandemia y yo no tenía cómo hacer que me firmaran. Y yo pasé alrededor de una semana rogándole a mis amigos que me pasaran su cédula, que me pasaran su firma. Y en un día yo ya tuve todas las firmas que necesitaba. Muchas personas de la universidad me apoyaron para que yo estuviera ahí. Y cuando me di cuenta ya había ganado una elección. Así que aquí me tienen. O sea, fue iniciativa tuya propia de haber La verdad iniciado. que sí, pero hubo una persona en particular que es la de dirección de estudiantes que me impulsó y me dijo, haz lo que tú de ley ganas. Y cuando uno tiene las de ganar, pues le va todo. Y en tu caso, Erika, ¿cómo fue? A mí en particular también me pasó en pandemia. Fue un desafío el hecho de la recolección de firmas, que siempre es un requisito esencial en todos los cogobiernos estudiantiles. Y en este caso, el hecho de saber las necesidades de los estudiantes, que por ejemplo, en mi caso en particular, tampoco fui presidenta ni en el colegio, ni en la escuela, ni en mi curso, pero sí había una forma de liderar grupos de trabajo, por ejemplo, en donde mis compañeros a veces requerían de alguna ayuda y yo estaba a la predisposición de ellos. Entonces, en ese sentido, yo me fui dando cuenta de que podía aportar más allá de simplemente estar en un pupitre o estar en una aula de clase, a pesar de que yo estaba en un nivel de semestre un poco avanzado de lo que normalmente se requiere en este tiempo. Pero la pandemia pues nos desafió a todos y ese fue uno de los motivos para que yo iniciara en esa vida universitaria, en esa dirigencia sobre todo. Habían mencionado de que nunca fueron presidentas ni de aula, No. ni de colegio, ni de la escuela. No, Pero ustedes sí tenían esas aspiraciones desde pequeñas o vieron la oportunidad ahorita o se forjaron en el camino. En mi caso pues me forjé en el camino. Gracias al voluntariado que siempre destaco, que ese fue uno de los plus en mi vida, tanto en el desarrollo de liderazgo como en mi carrera profesional, porque a través de las organizaciones y de las fundaciones a las que pertenecía, pude conocer ciertas habilidades que yo tenía y que no conocía. O sea, por ejemplo, el hecho de organizar un evento, una capacitación o tratar de buscar alianzas estratégicas entre los mismos líderes que hay en nuestra sociedad. Entonces ahí empecé a forjar mi carácter y el liderazgo, porque una vez de que yo salí de estas organizaciones, hay una persona en particular pues me impulsó a que tomara las riendas de la dirigencia universitaria. Yo creo que ahí tenemos dos historias totalmente diferentes. Ella, bueno, Erika en este caso nos cuenta de cómo ella fue forjándose en el camino y la verdad yo sí siento que nació desde que yo era chiquita. O sea, la verdad es algo que mis papás siempre me lo recuerdan, en decir que yo era la que más hablaba, que yo era la que
siempre quería estar en todo. Mi papá era el que me decía, tú no te ofrezcas, porque tú en todo te ofreces. En todo quieres estar, en todos quieres participar y nosotros no podemos. Arroz con pollo. Pero el arroz con pilsener. pollo de las fiestas, o la pilsener de las fiestas, como así le dicen. Pero era algo que a mí me gustaba mucho y así como decía en este caso Erika, en todos los temas que hemos venido trabajando, por ejemplo, mi familia tiene una fundación y yo siempre estuve arraigada en la fundación, a tal punto en que yo en todas las actividades quería estar, a pesar de que yo era una niña. Entonces, poco a poco, uno se va dando cuenta que eso es algo que ya lo tiene adentro y lo que quiere es como ir descubriendo más, ver hasta dónde más puede llegar. Ahorita corre la broma entre nosotros de que me voy a lanzar de alcaldesa, pues uno nunca sabe. Es broma. Bueno, puede ser o no puede ser broma, pero es algo que está en expectativa, la verdad. Esperemos después de unas cuantas. Guarden este video, no, mentira. Pero es algo que yo ya lo sentí hace mucho tiempo y dije, bueno, si yo sé que tengo la capacidad para hacerlo, yo no creo que cualquier otra cosa vaya a ser una barrera para mí. Y como lo dije antes, pues vi la oportunidad y lo hice. Fue algo que se presentó así pues. Claro, precisamente o sea, estas dos experiencias bastante diferentes, me estaba recordando lo que precisamente nosotros como capítulo o como podcast, como equipo, lo hablábamos en el capítulo anterior. Cada uno habló de cómo empezó en el tema del activismo, en el tema del voluntariado. Y sí, me identifico mucho con Sheila en el hecho de decir, habemos personas que nacimos con esa chispa, con esa iniciativa, pero también existen líderes, y he conocido muchos, como bajo la experiencia de Erika, que en el transcurso de su vida han empezado a formarse o la vida misma los ha puesto al frente de ciertas circunstancias. Entonces, y eso también es muy bonito decir, no solo mi realidad es la que vale, sino que se han ido dando las cosas para llevarnos al mismo punto, ¿no? En este caso específico de ustedes, tienen historias muy singulares, pero las llevaron a un punto en que ambas compartían espacios como presidentas de sus respectivas asociaciones. Y eso también es bastante interesante y que yo las veía cuando eran presidentes y decía, qué chévere que estas niñas empiecen a crecer. En el caso particular, a Sheila la conozco desde hace muchos años y siempre tuvo esa chispa, ¿no? Desde que era muy pequeña, tú tenías 9, 10 años, 8 años más o menos, y siempre tuve esa chispa de dirigir, de estar al frente, de mandar, de ese carácter súper fuerte. Yo me recuerdo que los otros niños de su edad hasta miedo le tenían por ese carácter, ¿no? Ese carácter que tenía. El caso de Erika, cuando conozco a Erika, la conozco una chica mucho más introvertida, que me dicen, es la presidenta de la Asociación de Estudiantes de la San Gregorio, y yo, qué bueno, o sea, qué bueno que se empiecen a ver nuevos liderazgos, nuevas personalidades que empiecen a estar al frente, ¿no? Y eso también es un poco enriquecedor, porque todos los procesos nos forman. ¿Cómo fue este proceso para ustedes decir, asumí la presidencia, ya gané, o sea, ya soy presidenta, y qué viene después? ¿Cómo fue para ustedes afrontar ese nuevo reto? Bueno, a ver, les cuento un poco la experiencia que yo viví. Cuando yo gané la presidencia, pues mucha gente en verdad estaba muy feliz de que yo estuviera ahí. Lamentablemente era pandemia, no se podía hacer nada. Mi incorporación a la presidencia incluso fue ponte una mascarilla, anda a firmar un papel y basta. Hasta ahí llegó. Tuve alrededor de 6 meses sin hacer absolutamente nada porque lamentablemente la situación no lo ameritaba. No nos podíamos mover, sin embargo, si habían inconvenientes, pues se daba la oportunidad de ayudar, que era lo que uno tenía que hacer. A raíz de que empieza el 2022, sería en este caso, ya empezamos la presencialidad y a cada uno de nosotros nos iban haciendo ideas en el equipo. Y cuando yo me di cuenta de lo que ya me había metido, dije, no puede ser posible. Tengo muchas cosas que hacer. ¿En qué me metí? Porque llegaba la bienvenida de los estudiantes el primer día de clases y que para variar era el primer día presencial, todos emocionados, qué va a haber, qué vamos a tener este año, que estoy aquí. Entonces a mí me tocó ofrecer cielo y tierra y cumplirles cielo y tierra. Lamentablemente fue algo que me tomó por sorpresa porque dije, ay, sí, va a ser difícil, pero no me di cuenta a gran escala cuando me veía ya 2, 3 de la mañana trabajando, sin comer, sin dormir, sin prestarle atención a mis estudios, sin prestarle la atención a mi familia. Entonces me di cuenta que ya era algo que no me podía dar para atrás y me tocó seguirle dando.
A mí justamente estaba recordando un día muy especial en el cual yo le digo a mis padres, voy a ser la nueva presidenta de la Asociación de Estudiantes. Pero para eso yo ya había conversado anteriormente de que había una propuesta de por medio para ser representante estudiantil. Y mi madre sobre todo me dice, no Erika, eso te va a generar mucho estrés, te va a generar cansancio, tú ya estás a punto de culminar tu carrera profesional, porque de hecho yo ya estaba como en séptimo, octavo semestre, me faltaba muy poco, pero aún así yo le digo a mi mami, no sé, vamos a ver, es un desafío más de mi vida, ¿qué puedo perder? Y luego de los meses que iban transcurriendo en esa dirigencia universitaria, yo le decía a mi mami, no sé qué hacer, tenía ciertos problemas acá, tenía también pasantías, mi carrera, mi tesis, todo se me había juntado en un solo fin, entonces que era la educación superior en este caso. Y mi madre me dice, tú te lo buscaste, ahora busca la forma de ver cómo sacas adelante ese proyecto. Y de ahí influyó muchísimo mi preparación. Tratar de prepararme arduamente en las cosas que yo creía que eran mis debilidades y buscar las fortalezas para buscar nuevas soluciones. En el ámbito académico, por ejemplo, que habían ciertas necesidades de los estudiantes, tratar de escucharlos, empatizar, solidarizarme con ellos y de alguna forma buscar una manera de ayudarlos a ellos para que sigan creciendo junto a la dirigencia que representaba. En este sentido, digamos, ustedes iniciaron ya su camino dentro de la dirigencia universitaria. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿cuál fue ese desafío? ¿Qué fue lo que vieron ustedes en la dirigencia universitaria que fue, digamos, lo que más le sacó canas, lo que más, digamos, le quitó el sueño, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, digamos que llegaron a un punto de estrés que dijeron, wow, esto es fuerte. Sí, en realidad la responsabilidad que adquirimos una vez que nos posesionaron, porque ambas coincidimos que fue en pandemia, pero los retos eran mucho más grandes porque era virtualidad. Entonces, los problemas de los estudiantes tenían tantos que resolverse, porque la virtualidad no es nada a lo que es la presencialidad. Entonces, tratábamos de alguna forma que los profesores también empatizaran con los estudiantes. En mi caso, la asociación como directiva principal realizamos una encuesta, un cuestionario para saber qué eran las necesidades principales de los estudiantes y en base a esas necesidades nosotros también trabajar en conjunto con las autoridades de nuestra universidad para que mancomunadamente tratáramos de proponer propuestas, proyectos. Pero sí llegó un momento en mi vida, en lo personal, que sí sentí esa saturación que yo dije no. O sea, también tengo que buscar ayuda profesional, que en este caso yo siempre recomiendo una psicóloga, alguien que o ya sea un familiar que pueda escucharlos y que están pasando por ese proceso, cómo trato de solucionar tanto los problemas académicos y tu vida personal, porque todo se vincula, todo se mezcla en emociones, entonces es una forma también de sobrellevar las situaciones. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Yo tengo dos experiencias sumamente difíciles que ocurrieron en dos etapas totalmente diferentes. Lamentablemente, por así decirlo, la Católica es una universidad pequeña, una universidad que no tiene mucha experiencia en torno a actividades estudiantiles cuando yo inicié. No tenían olimpiadas, no tenían novatada, no tenían semana estudiantil, como por así decirlo, no tenían algo que distrayera a los estudiantes de su vida cotidiana estudiantil. Como propuesta inicial fue iniciar este tipo de actividades como la novatada, las olimpiadas, el baile de Navidad, así mismo como las actividades sociales. No me había dado cuenta, lamentablemente, error mío, fue que en la planificación se me cruza, primero, novatada, segunda semana, entrega de kits, tercera semana, olimpiadas y cuarta semana, la fiesta de clausura de las olimpiadas. Pasé todos esos 4 fines de semana sin dormir, sin comer, a tal punto que el último día de la semana lloré tanto que mi papá me tuvo que dar una medicación para acostarme a dormir porque yo ya no dormía del estrés que llevé. Y la segunda ocasión, porque es algo que la verdad a mí me apasionaba mucho, fue a finales del 2000, en este caso 22. Hicimos una actividad social sumamente grande donde muchos alumnos
donaron alimentos, donaron todo lo que tiene que ver con ropa, con víveres, con juguetes, etc. Y yo estaba tan emocionada de la cantidad de elementos que habíamos tenido para las personas con escasos recursos, que cuando me doy cuenta tenía mi oficina repleta y yo tenía que empezar a armar canastas, empezar a dividir cosas, y las cosas se iban. O sea, yo las hacía, pero no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Hasta que un día, de la nada, amanezco desmayada en mi oficina. Me encontraron personas de mi equipo de trabajo porque me había olvidado de comer 3 días seguidos. No había comido absolutamente nada. Solo me tomaba un café al salir de mi casa y pasaba desde las 9 de la mañana hasta las personas que en verdad lo necesitan. Pero no me di cuenta que la que necesitaba yo en ese momento fui yo. Me ayudaron. Ese día todo el mundo me compró comida. Tenía como 5 almuerzos alrededor mío. Me llevaron a mi casa, me hicieron ver. Todo el mundo se preocupó por mí. Pero el siguiente día ya estaba yo otra vez tratando de ver la forma en poder arreglar eso. Entonces, sí fue algo que en verdad me chocó mucho porque yo decía, me estoy esforzando tanto, ¿por qué me pasan este tipo de cosas? Y ahí me di cuenta que el que arriesga, pues a la final gana. Gané muchas cosas, gané la sonrisa de un niño que me dijo gracias, nunca había recibido un regalo así, de un ancianito que me dijo como que gracias, este mes no tenía que comer. Para mí ya era una tarea totalmente cumplida. Y dije, bueno, ¿de qué valió no haber comido, no haber dormido? Ya, eso es algo cotidiano. Ambas, o sea, y me siento, o sea, bastante contento de escucharlas a las dos, porque a pesar de que tenían un mismo rol, por llamarlo de alguna forma, tienen como que una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y Erika nos dice, ok, sí llegó el punto en el que necesitaba una ayuda, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, el tema de la salud mental es muy, muy importante, ¿no? Pero también la salud física. Entonces, sí, no a tal punto de lo que nos comentas, pero sí nos ha pasado muchas veces en el que a mí en algún momento dentro del voluntariado me tocaba desayunar a las 8 de la noche. O sea, no comía nada en todo el día y llegaba a las 8 de la noche, es que no he comido. Y no porque no quisiera, sino porque me olvidaba de comer. Creo que lo mismo era, o sea, estás tan ocupado que te olvidas. Entonces, es bastante enriquecedor escucharlas y ver de que el mismo escenario, obviamente, dos universidades diferentes, dos realidades totalmente diferentes, pero el mismo rol nos puede llevar a ciertos escenarios, ¿no? Igual que Leonardo y Rafa también han hecho dirigencia universitaria en otro tipo de espacios, pero siempre esto es lo que nos dice a nosotros, vamos a seguir creciendo a través de la experiencia. Con eso vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos en un ratito. Es Flor María Mendoza y mi mundo es el deporte. Gar, mueve tu cuerpo, nada se detiene, agua pura que tú puedes disfrutar. Gar, mueve tu cuerpo. Bueno, volvemos después de una breve pausa y yo quería saber más que todo, porque sé que ustedes han estado en la dirigencia universitaria, más que todo en universidades privadas, y yo que actualmente estoy en egresado, pero aún no he dejado la asociación, es una universidad pública. ¿Ustedes qué diferencias han visto en sus universidades? ¿Qué te diferencia la tuya? Comentabas de que tenías muy pocos estudiantes, a diferencia de la San Gregorio, que me imagino que manejan más números. ¿Cuál ha sido la diferencia que has visto de los diferentes presidentes de las otras universidades? Bueno, a ver, desde mi experiencia, yo sí puedo decir que con Erika siempre nos hemos dado cuenta que lamentablemente pues yo manejo un grupo súper pequeño de estudiantes, alrededor de unos 2.000 estudiantes, pero Erika tiene eso en una carrera. Entonces son dos mundos totalmente diferentes. Por otro lado, y es algo que, bueno, sí me gustaría contarlo desde el ámbito personal, yo sí tuve mucha amplitud y mucho apoyo de parte de las autoridades como el prorector. Gracias a Dios, en cualquiera de las circunstancias que teníamos, él siempre estaba tratando de apoyarnos y de ayudarnos y siempre deseaba saber qué más faltaba. Entonces yo sentía que en ese caso la situación que vivía la universidad era
totalmente favorable para la dirigencia estudiantil. Nunca hubo un no en referencia a lo que decía el prorector. Todo era un sí, todo era positivo para él y eso era algo que nos favorecía tanto porque todas las actividades que se planificaron en mi año de gestión se realizaron. Entonces, con Erika sí tuvimos muchas cosas de la mano porque eran 2 universidades privadas, las únicas de Puerto Viejo. Asimismo nos invitaban a los mismos eventos y siempre coincidíamos. Entonces era una ayuda mutua que teníamos cada una de nosotras, pero siempre pasaba algo y a la final nunca podíamos realizar algo juntas, pero siempre estábamos pendientes una de la otra. Por ejemplo, yo veía desde lejos, veía que ustedes hacían actividades, pero nunca se hizo una actividad con la Universidad Técnica de Manabí. Y por ejemplo, a diferencia de ustedes, solo en mi carrera manejamos 600 estudiantes. Y para mí, como presidente de mi carrera, era difícil llegar a cada uno de los estudiantes. Y tenía un equipo pequeño y gestionaba las cosas mediante publicaciones y la gente que se quería incluir a la asociación lo hacía. Y así me iba manejando. ¿Y ustedes, tú, Erika, cómo lo ves? ¿Sabes algo, Rafa y chicos? Que compaginamos tanto también con la UTM y la ULIAN, sobre todo en eventos académicos, a los cuales también nos extendían las invitaciones. Y justamente con Roberto Dueñas, que también es un líder bastante positivo en nuestra provincia, hemos compartido espacios como deportivos, actividades que no precisamente han sido desarrolladas como asociaciones o federaciones que han salido de nosotros como líderes, sino más bien hemos compartido a través de los espacios que nos ha brindado la dirigencia universitaria. Si bien es cierto, nosotros también como universidad privada, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, recibimos muchísimo el apoyo de las autoridades institucionales a través de las mismas necesidades que salían de los estudiantes y que nosotros estábamos en la obligación de ser los voceros ante ellos, de también involucrarnos en las tomas de decisiones, siempre y cuando manejáramos principios esenciales en toda educación superior, como transparencia, eficiencia, sobre todo la calidad de presentar los proyectos, que justamente con Sheila compartíamos bastante la manera en cómo nosotros articulábamos una iniciativa a través de un proyecto que llevara sus objetivos hacia los resultados. Entonces eso nos permitió a nosotros de alguna forma recibir ese apoyo de las autoridades para que se hicieran los proyectos y de esa manera los estudiantes también se sintieran cómodos con nuestra gestión. Pero ahí sí les quiero mencionar algo. Así como nos llevábamos muy bien y todo era amor y paz con todos los dirigentes estudiantiles, también hubieron momentos en los que no nos llevamos tan bien, pero por defender a los mismos chicos. O sea, llega un momento en que uno se pone en la posición y yo le decía a Erika, de mamá, a los chicos de la Católica, yo les decía que eran mis hijos. Entonces, si alguien tocaba a mis hijos, pues yo me iba en contra de todo el mundo. Y de ahí salían este tipo de, se puede decir, de bromas, de que sí, yo los defiendo tanto que no me los pueden tocar, pero entre los 3 dirigentes, que somos los que más allegados estamos, Erika, Roberto y yo, nunca hubo ningún disturbio. Gracias a Dios fue un trabajo en conjunto que todo el mundo lo dio a notar y por eso cada vez que uno de nosotros salía de su presidencia, los demás fuimos invitados y fuimos reconocidos por el gran trabajo que se realizó. Los grillos hablan por los... Yo los ayudé un buen rato. Bien, pero de lo que han contado, yo quiero saber si es que alguna vez realmente tuvieron algún problema, algún conflicto. Yo creo que sí. ¿Qué nos pueden contar acerca de ello? Se ríe porque justamente en los Juegos Interuniversitarios era el momento más fuerte en donde nosotros podíamos rozar, sobre todo por el ambiente, con otras universidades, y los chicos que nosotros representábamos y que siempre los acompañábamos a estos juegos, de cierta forma a veces no llegaban temprano o a veces era la pelea de la cancha por la impuntualidad de cierto de nuestros compañeros. Entonces en esa parte nosotros teníamos que ser los voceros ante los principales dirigentes que representaban estos Juegos Interuniversitarios y ahí era el momento tenso en donde nosotros teníamos que afrontar esa realidad de que nuestros compañeros no eran totalmente disciplinados o en tal caso le habían surgido algún inconveniente. Bueno, ella lo dijo como ella lo dijo sutil, yo se lo voy a decir. Ahí va. Lo que pasó fue que, bueno, sí, fue todo en los Juegos Interuniversitarios.
como yo les decía, entre ella, Roberto y yo, pues tantos roces como tal, pues no hubieron, nos llevábamos muy bien. Pero no éramos muy amigos de los otros dirigentes estudiantiles de las otras universidades. Como se los mencioné hace un rato, pues yo me considero una mamá que tenía a mis hijos y yo los cuidaba y a capa y espada. Un día empezó un partido, lamentablemente se la tomaron contra mis chicos. ¿Por qué? No lo sé, no sé. Porque soy la católica, pues no. No, mentira. Pero se la tomaron contra ellos, era muy evidente, había gente que no era de nosotros y aún así se dieron cuenta que era muy evidente que era algo contra nosotros. Entonces me tocó ponerme en un punto desafiante donde mis chicos querían armar problemas, donde esas otras personas querían armar problemas y me tocó ponerme en medio, tratar de salvaguardar la situación, subirlos a todo un carro, retarlos y decirles que nos íbamos ahí porque yo no quería que jugaran eso. Porque para mí les estaban vulnerando los derechos a mis chicos, los estaban maltratando, no los estaban tratando justamente. Y yo me sentía muy mal por eso, porque yo decía, yo no puedo permitir que les hagan eso. Cogí mis 4 tereques, dicen por ahí, y nos fuimos. O sea, sí hubo puñetes. Lamentablemente sí hubo un rocecito por ahí, pero no por mi parte, yo sí no le golpeé a nadie. ¿Hubo agresión física? Sí hubo agresión física, sí. Sí hubo agresión física, pero gracias a Dios el otro dirigente estudiantil supo controlar a sus estudiantes. Yo a gritos, a relajo tuve que controlar a los míos y cada uno cogió a sus estudiantes y se los llevó. Pero el problema es que terminaba ese partido y 2 horas después le tocaba otro partido con ese mismo grupo y se volvieron a ir de puñetas. Entonces, también jugando, obviamente, todo era por el roce del juego. El momento, la pica que tenían porque unos habían perdido, los otros ganaban, entonces sucedía todo esto y a la final pues se dieron las cosas tal y como debían darse, pero creo que eso nos cae de experiencia para saber que ese tipo de situaciones se pueden controlar porque se puede haber previsto. Yo estuve en total desacuerdo con que el siguiente partido se diera porque yo sabía que iba a pasar eso. Sin embargo, lo aceptaron y nos tocó de nuevo irnos de puñete, entonces tocó. Y creo que es algo que se pudo haber, en este caso, como prevenido, pero a la final es algo que nos enseñó. Y yo se lo contaba a Erika, le decía, Erika, ¿qué hubieras hecho tú? Y Erika a mí me decía, no, yo no me hubiera metido. O sea, yo a ti te dejo ya, y tú verás cómo le haces. Saco al más bravo y que vaya él. Ajá. Lamentablemente yo soy la más brava, pues acá. Exacto. ¿Y ahí qué podemos hacer? Pues me Yo era tocaba a como mí que- poner la cara y el pecho contra las balas que se venían. Pero fue bonito al final, no ganamos. Fue bonito los dos. Fue bonito los golpes, no, Fue pero bonito el puñete. fue bonita la experiencia, a pesar de que hubieron muchas cosas que no me agradaron dentro de la organización. Fue bonita la experiencia porque era la primera vez que yo lo bebía como representante estudiantil y me llenó de satisfacción de saber que también era la primera vez de mis estudiantes. Entonces se compraron uniformes, viajaban juntos, se sentía como que una vibra súper linda porque habían por primera vez equipos deportivos en mi universidad. Entonces era bonito en esa parte. Lo demás pues ya pasó y gracias a Dios ahora se están llevando unos nuevos juegos interuniversitarios Con una mejor organización. con una mejor organización. Me están comentando que todo se está llevando muy bien y yo estoy alegrísima por eso. Es que sobre todo la parte en que a nosotros lo vivimos como experiencia y quizás hubo ciertas inconformidades, ya las nuevas generaciones, los nuevos representantes toman eso como una experiencia para no volver a repetirlo. Entonces, de esa forma nosotros también tratábamos de aconsejarnos mutuamente, tanto en lo emocional como en la parte también física, y nos decíamos, o sea, nuestros chicos están representando a las universidades y de alguna forma necesitan total apoyo. Y ese total apoyo se refiere desde el momento en que nosotros le brindamos algún consejo hasta el momento que le vamos a dar un refrigerio para que se mantenga la movilización. Y ahí influyó muchísimo las decisiones de las autoridades para que apoyen estas iniciativas, que es el rol que representan los estudiantes. Liderar también la parte deportiva en juegos que son nacionales y provinciales. Claro, con esto que nos comentan, está claro que el apoyo por parte de las autoridades universitarias siempre lo tuvieron. Y que todo lo que hacían les daba una lección aprendida y que ahora dicen les está sirviendo para la nueva dirigencia universitaria en sus respectivas universidades. Pero en base a esto, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante que ustedes pueden tener
¿Y cuál ha sido, o sea, esta pregunta en dos partes, y qué les aportó la dirigencia universitaria a la Erika de hoy en día, a la Sheila de hoy en día? A mí en lo personal, una de las experiencias más bonitas fue el hecho de llevar ciertos donaciones a sectores más vulnerables, y ahí intervenían muchísimo los estudiantes, los representantes de las diferentes áreas, en donde ellos se sentían emocionados en ir a un sector en específico y en ese sector específico hacer un agasajo por el día de Navidad. Entonces llevarles juegos, juguetitos, tratar de interactuar con esos niños que quizás en esas épocas no tienen cómo disfrutar, o sus padres no tienen cómo llevarle un juguetito para que se sientan felices. Entonces la parte emocional de nosotros fue tan satisfactorio porque de alguna forma nos permitió sentirnos orgullosos. Bueno, ¿qué les puedo comentar acerca de lo gratificante que fue? Yo creo que, miren, les voy a contar un poquito de la experiencia. Lamentablemente, como dirigente estudiantil, fui la primera presidenta como que se arraigó a un perfil de una asociación como tal, que tuvo un equipo de trabajo, que tuvo una planificación como tal. Lamentablemente hubieron algunas cosas que no se concretaron al inicio y que por ende fueron consecuencias graves para el final de mi gestión, pero en el transcurso de que yo iba creciendo como presidenta, de que iba planificando más cosas, de que iba aprendiendo más, una de las cosas más importantes fue que al final, cuando yo termino mi gestión, me di cuenta que tenía un equipo de trabajo excelente, que eran mis amigos. Mis amigos que me hicieron llorar en una despedida, que todos los días me hacían acuerdo que me iba a ir y yo también lloraba por eso. Porque para mí sí era muy duro dejar esa etapa de mi vida que, aparte de haber sido dolorosa porque me enfermé, me pasaron un montón de cosas, había sido una de las etapas más importantes para mí porque me convirtió en lo que soy ahora. Conocí personas que en el momento todavía me rodean, que son mis amigos, que me siguen apoyando en lo que ha venido transcurriendo en mi vida, tanto profesional como personal, que están conmigo en cada una de mis etapas. Pero hay una cosa en particular que es muy chistosa, y yo siempre me acuerdo a mí me pasan muchas cosas chistosas, la verdad. Ya Pero lo hemos notado. sucede... Una tragicomedia. Sí. Es una persona chistosa, pues. Bueno, también. Pero sucede que una vez yo estaba en una fiesta de un chico de la universidad y ese día mis papás no estaban en la casa, entonces tenía chance de llegar tarde. Y me quedé toda la fiesta. Incluso hasta que cerraron la casa del cumpleañero. Ya prácticamente el Sheila, ya vayas. Cuando yo estaba afuera de la casa del cumpleañero, me doy cuenta que estaba sentado en la puerta un chico de la Católica totalmente ebrio. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Lo cogí en peso, no sé cómo averigüé dónde vivía y lo fui a dejar hasta su casa. Borrachísimo. Lo fui a dejar hasta su casa. Sabrá Dios dónde era eso, yo ni siquiera me acuerdo. Pero lo fui a dejar. Cuando él se baja del carro, porque ya se había levantado, se da la vuelta y me dice, Presi, ¿cuánto le debo? Y yo le digo, no, tranquilo, yo pago, todo bien, entra a tu casa porque estás muy ebrio, entonces. No, Presi, ¿cuánto le debo? No, tranquilo. Se puso a llorar. Yo no sé si era porque estaba borracho, pero se puso a llorar y me dijo, Presi, usted es lo mejor, es la mejor mamá que yo he tenido. Se entró a la casa y en la casa empezó a gritar, ¡la amo, Presi! Y yo, señor, muévase, por favor. El del taxi, obviamente, ya vámonos. La siguiente semana él se me acercó, me devolvió lo que yo había pagado por la carrera, a pesar de que yo le dije que no lo hiciera. Pero me lo devolvió y me dice, Presi, nadie se había preocupado tanto por mí, porque capaz yo amanecía en esa casa afuera botado. Pero gracias a Dios usted pasó por ahí y me llevó a mi casa. Y son pequeñas cosas que significan mucho. Porque yo decía, bueno, como en todo lugar, todo el mundo me lo decía, no todos te van a querer, no todos te van a amar, pero las personas que me querían de verdad. Y eso me lo demostraron hasta el final. Personas que me escribieron muchos mensajes el día que me fui, que me llenaron tanto de orgullo, porque uno como persona, en cualquier momento débil, pues se pone, trabaja uno mismo y sobrepiensa sobre lo que está haciendo con su vida, que si todo está bien, que si está haciendo las cosas bien, y que una persona te diga, ¿sabe qué, Presi? Usted ha sido lo mejor que nos ha pasado. Yo ya estaba totalmente feliz, podía morir en paz en ese momento. Entonces,
esas pequeñas cosas que a la final, como decía Erika, son tan significantes, me hicieron crecer tanto que, bueno, lo voy a decir, a pesar de que no debería, pero lo voy a decir. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, sin comer, todos los llantos, todos los dolores de espalda que tuve, los dolores de cabeza, fueron tan merecedores del trabajo que actualmente tengo. Yo trabajo en la misma Católica. No me había graduado y a mí ya me habían dado empleo en la Católica. Porque todas las personas que me conocían allá adentro decían, Sheila hizo un gran trabajo como presidenta, ¿cómo no la vamos a tener en el equipo de trabajo de la Católica? Qué orgullo, yo me sentía tan feliz. Y el día que a mí me dijeron, ¿saben qué? Estás contratada. Yo llegué a mi casa casi que llorando, mami, mire, me dieron trabajo. Y yo ni siquiera estaba graduada. Me gradué y ahí sigo. Estoy estudiando mi maestría ahí mismo, porque como a todos les digo, pues la Católica, ahí nací y ahí me voy a morir, digo yo. Es que algo que comparto muchísimo con Sheila es la parte de que a nosotros nos llegó tanto los mensajes, el apoyo de las personas que estuvieron en nuestro entorno, con el simple hecho de decir, me ayudaste, gracias, eres lo mejor o eres un tesoro, o las palabras que son lo que más importa y es lo que a nosotros nos hace fortalecer también nuestra personalidad y es lo que somos ahora, gracias a ese trabajo que también fue por las personas que están dentro de las universidades, por las personas, los docentes, las autoridades, los directivos, los mismos estudiantes, quienes nos impulsan a ser mejor y de alguna forma también nos dejan un impacto en nuestra vida para seguir creciendo y tener eso como referencia de que nosotros hicimos un trabajo, dejamos una huella imborrable en ellos y que de alguna forma también pensamos que las demás generaciones de líderes traten de impulsar ese trabajo que nosotros hemos dejado cristalizado en su momento. Yo creo que en este punto ya coincidimos todos en un solo mensaje. El hecho de lo que significa realmente la dirigencia universitaria. Ustedes son el claro ejemplo de que cuando una persona es un líder universitario, realmente es una persona que está trabajando en beneficio de los estudiantes. Una persona que se sacrifica, que no duerme, que no come, que deja de hacer todo con tal de entregar a la final ese beneficio por el que fueron electos, por el que fueron elegidos. Porque para eso estamos, para seguir siendo esa voz y para seguir siendo más que nada ese apoyo fundamental dentro de toda esa carrera universitaria con la que cursan muchos estudiantes y que la necesitan. Porque además, digamos, existen casos y lamentables casos en los que personas se sirven de estos puestos y estos cargos, como sucede en la política cotidiana, llamémoslo y trasladémoslo a la política universitaria. Suceden estos casos que personas que llegan a un cargo creen que solamente es dirigente el que firma, el dirigente el que va a reuniones y no. Realmente el dirigente es la persona que está con los estudiantes, los apoya, los representa y les sirve de voz para que sus días sean siempre mejores que los de ayer. Un dirigente verdadero universitario se preocupa por sus estudiantes, no por personas externas, no por personas que lo van a llevar digámoslo de una manera, a otro puesto. Se preocupa por lo que tiene que hacer, que es ayudar siempre a los estudiantes, la razón de ser de todas las universidades. Y esto lo han hecho ustedes y me llena de orgullo tener unas amigas tan especiales que se han destacado tanto en la dirigencia universitaria y que pues ahora las tenemos aquí en este programa como lo es Voces de Impacto Positivo. También algo que hay que recalcar en Sheila y en Erika es esa garra que pudieron decir, mi momento terminó. Ambas, y para nosotros es muy conocido, es más, pudimos compartir con ellas su salida en su gestión. Ellas salen de la gestión una vez egresadas y lograron decir, se terminó el ciclo, hay que buscar un nuevo espacio, hay que dejar este espacio para nuevos líderes. Entonces eso también es importante recalcar, porque así como dice Leonardo, en la política convencional, partidista, hay muchas personas que se apropian de estos espacios. Por la razón que sea, no vamos a juzgar eso. Pero sí es importante esta frescura de nuevos líderes y es algo que yo reconozco en las dos y me llena mucho de orgullo supieron decir, el momento terminó y es el tiempo necesario para empezar un nuevo camino. Y eso es muy bonito y de verdad es maravilloso reconocerlos y de verdad es increíble contarlas como amigas
y tenerlas al día de hoy aquí. De hecho, también, por ejemplo, el tema de seguir creciendo, de no quedarse en el mismo lugar y de saber que podemos encontrar otros espacios donde también podemos destacar, como el pez, que cuando ya crece necesita una pecera mucho más grande, y este es nuestro caso. Tenemos que seguir siempre creciendo y sé que lo vamos a hacer así. Sí, así será cuando ya me ponga para alcaldesa. Tengan en cuenta ese video. También queremos en este momento entregarles tanto a Erika como a Sheila la insignia de Voces de Impacto Positivo para que oficialmente sean parte de esta familia. Entonces, niñas, una vez más bienvenidas, gracias por acompañarnos. Esperamos que este espacio y este pequeño presente les agrade, les guste y lo lleven en la sangre como nosotros llevamos también el proceso. Ahí. Esta familia sigue creciendo cada vez más. La familia sigue creciendo. Y tu mano. Estos son los colores VIP, por favor. Cuando vean un cielo rosado o morado, le toman foto y dicen cielo VIP, por favor. La mía, esta se me perdió. Bien, antes de concluir, queremos que Erika y Sheila nos den un mensaje final a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro canal, sobre cómo ser una voz de impacto positivo y a la vez de que nos digan sus redes sociales para que nuestra audiencia las pueda seguir. Bueno, yo de antemano agradecerles inmensamente a todo el equipo que conforma Voces de Impacto Positivo, porque de alguna forma están generando un cambio enorme en los jóvenes a través de sus programas que día a día están planificando para presentarles al público, algo que genera como visión, algo que les permite a ellos también crecer a través de nuestra experiencia, y que deseamos de todo corazón que los jóvenes empiecen a crear proyectos, a creer en su potencial, porque todos tenemos potencial. Ahora lo hemos conversado con ustedes en decir, yo no creía ser una líder universitaria y estoy aquí. Muchas veces temí hablar frente a una cámara y estoy ahora compartiendo con ustedes una experiencia. Igual que Sheila, también tenía quizás esa espontaneidad con el público, con la gente, pero todos tenemos habilidades y fortalezas diferentes porque somos seres humanos diferentes, pero con un potencial enorme. Entonces yo los invito a todos a seguir creciendo en lo personal, en lo profesional, a través de diferentes capacitaciones, a través de proyectos que les permitan reconocer que tienen esas habilidades en ustedes. Y mis redes sociales es Erika Moreira en Instagram, Facebook también, así que gustosa siempre de compartir con ustedes y a las órdenes cuando ustedes deseen compartir otro espacio como estos. Gracias. Bueno, al igual que Erika, pues yo les quiero dar las gracias por haberme invitado en este espacio. Para mí es muy importante estar aquí, aunque ustedes no lo crean. Pero yo sí les quiero, más que nada, hacerles y recordarles que espero no sea la última vez que nos inviten. Pero más que nada, es importante para nosotros estar aquí porque a pesar de que ya no estamos dentro de una dirigencia estudiantil y que ya no cumplimos ese rol en cada una de nuestras universidades, estar aquí repercute el gran trabajo que hemos venido realizando por todos estos años y que creo yo que Erika y yo vamos a seguir haciendo. Entonces es muy gratificante estar aquí demostrando un poco la experiencia, aconsejando un poco a las personas que van a empezar este camino y más que nada haciéndoles llegar un mensaje positivo para que sean esta voz de impacto que en verdad sea trascendental en cada uno de los espacios, tanto locales como nacionales o internacionales. Yo la verdad, como mensaje para saber cómo puede ser una voz de impacto positivo, les voy a compartir un mensaje que yo tengo, que está muy arraigado a mí. No por miedo a errar, vas a dejar de luchar. Es algo que yo me lo puse, me lo tatué en mi brazo, con el punto de seguir, de luchar por cada cosa que tenía en el camino, de no rendirme a pesar de todas las cosas que sucedían. Y de eso se trata, ser una voz de impacto positivo. Seguir, luchar, no quedarse callado, porque callarse ante las injusticias repercute a que tú ya no eres un impacto. Yo soy muy fiel a pelear con lo justo. Todo el mundo me lo ha dicho.
Sheila se pelea con todo el mundo, pero sí es justo. Lamentablemente en esta vida tenemos una cantidad de injusticias y si tú no te paras de frente a ellas, como dicen vulgarmente por ahí, toman las riendas de lo que está sucediendo, pues nada va a cambiar. Y es cuestión de cada uno, de ser como tú eres, pero de afrontarte a cada una de estas situaciones. Creo que desde ahí empieza a ser una voz de impacto positivo, desde que te das cuenta de que tú lo puedes lograr y que nadie más te va a hacer caer lo que tú ya tienes en mente. ¿Tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales son Sheila Cedeño, en las dos, Facebook e Instagram. TikTok. No, ahí no me pueden seguir. No usamos TikTok. Bueno, nosotros sí tenemos. Sí, tenemos TikTok. Todas las redes sociales, absolutamente todas las redes sociales, impactopositivo.bit. Impacto positivo. VIP. Y bueno, quiero enseñarles un final. No se lo saben porque bueno, lo hemos conversado. Pero nosotros siempre finalizamos de esta manera. Después de haber dicho voces de impacto positivo, hacemos nuestro signo distintivo, que es este de aquí. Bien, cuando yo lo diga, lo hacemos todos juntos. Bien. Amigos y amigas, pues de esta manera nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de este gran capítulo donde conversamos temas tan interesantes como es la dirigencia universitaria, de cómo podemos ejercer ese liderazgo y cómo podemos ser esa verdadera voz de impacto positivo. Así que nos despedimos con esto. Nosotros somos Voces de Impacto Positivo.